Hola, Dios les bendiga. Bendiciones a cada una de las personas que nos están viendo en este nuevo video. Mi nombre es Liliana y mi esposo Osvaldo. Bendiciones. Y bueno, hoy estaremos hablando del amor de Dios. Y sabemos que de antemano, el hablar de este atributo de Dios, nos vamos a quedar muy cortos en lo que podamos decir o que podamos tratar de explicar de lo que es el amor de Dios. Así es. Un tema sumamente importante, muy importante, no solamente para las personas que estamos en una iglesia, que nos llamamos ser cristianos, sino para cualquier persona. Porque precisamente como lo vamos a intentar ver en el día de hoy, el amor de Dios excede para toda persona. No solamente para los que estamos en una iglesia, aunque sí es un amor diferente, pero el amor de Dios nos compete a todos. Precisamente un tema muy importante porque vemos cómo en la Biblia, jóvenes, hermanos, simplemente en el Antiguo Testamento, la palabra amor se menciona 250 veces. Solamente en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se menciona aproximadamente 234 veces, de las cuales solamente el apóstol San Juan menciona en su evangelio y en sus 3 epístolas, solamente él menciona la palabra amor 72 veces, de las 234 que se menciona en el Nuevo Testamento. Entonces ahí podemos ver realmente la gran importancia y aún por qué le decían al apóstol Juan el apóstol del amor. Entonces vemos cómo realmente esa palabra amor es un tema muy importante en la palabra del Señor. Para nuestras vidas como cristianos y aún para los que tal vez no hemos conocido ese amor de Dios. Así es, y es por eso que hoy vamos a intentar, ¿verdad?, explicar. Y Él se revela a través de su palabra a nosotros y nos dice, aún vamos a leer Primera de Juan, como decía mi esposito, ¿verdad? Primera de Juan que hablaba del amor, Juan 4, vamos a leer el 7 y el 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aún el amor no es una palabra. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Él es el amor. Él es la esencia del amor verdadero. Dios es amor. Aquí nos está hablando también, ¿verdad?, una exhortación a lo que es el amor a las demás personas. Pero hoy no vamos a tocar este tema. Va a ser más adelante, también lo vamos a hablar. Pero primeramente, para poder amar a las personas, ¿verdad?, dice que necesitamos nacer de nuevo. Aquí nos estaba diciendo que antes, para poder amar a las personas, necesitamos amar, nacer de nuevo y conocer a Dios para poder amarlas. Entonces prácticamente hoy solamente vamos a hablar del amor de Dios, que es muy diferente a nuestro amor, al amor humano, a lo que nosotros pensamos que es el amor, porque nuestro amor es condicional. Ese gran afecto que tú sientes por una persona y que dices amar, es condicional y está basado en tus emociones, en tus sentimientos, en lo que tú sientes, lo amo. Y es tan variable que de la noche a la mañana igual se acaba. Y la frase tan común, ¿verdad?, que podemos escuchar es que se acabó el amor. Dios no es así. Así es. Su amor dice que su amor es incondicional. Su amor es puro. Es eterno. Su amor no es como el de nosotros. Su amor de Dios no se basa en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Dios no nos va a amar más porque estoy leyendo la Biblia. Dios no me va a amar más porque trato de portarme bien o porque cruzo a una viejita en la calle. Dios no me va a amar más porque hago ese tipo de cosas. O sea, su amor de Dios es eterno. Así es. Y es por siempre. Así es. Muy importante, y yo creo que al estar hablando precisamente de este atributo de Dios que es el amor, que como ya lo dijimos es algo que compete para todas las personas, sería bueno incluso que reflexionáramos nosotros mismos y aunque nos hiciéramos algunas preguntas. Por ejemplo, yo como cristiano me siento amado por Dios. Si digo que soy cristiano, ¿siento que Dios me ama? Estoy seguro. ¿Puedo sentir el amor de Dios en mi vida?
como cristiano, o aún en lo secular, siente o se siente usted, o te puedes sentir tú, joven, hermano, amigo, amiga que nos ves, ¿te sientes amado por alguien, por alguna persona? ¿O sabes en tu corazón que alguien te ama? Porque realmente esto, hablando del amor, el amor es algo que todo ser humano, Dios nos ha creado tanto para dar amor como para recibirlo también. Entonces es algo que si falta en nuestra vida, no vamos a estar completos. Simplemente si falta amor en la vida, ya sea de una persona, de ese amor de como pareja, de padres, de hijos, cuanto más si hace falta el amor de Dios, no vamos a estar completos. Va a haber una parte de nosotros que va a estar incompleta. Por eso el hecho de que reflexionemos en este día, de decir, ¿estoy seguro que Dios me ama? Que Dios nos ama. Siento el amor de Dios por mí en mi vida, si soy cristiano, si soy hijo de Dios, y si no, ¿siento aún que alguien me ama? ¿O soy de esas personas de las que digo, no, yo siento que nadie me ama? Yo siento que nadie me quiere, nadie me aprecia. Entonces, allí diríamos que hay un problema, porque Dios nos ha creado tanto para dar como para recibir amor. Y como cristianos, aún vemos cómo el amor tiene esa preeminencia, esa importancia en la vida de nosotros como cristianos. Y si me permiten, hermanos, acompáñenme en 1 Corintios capítulo 13. Sabemos que son los versículos del amor. 1 Corintios 13, pero nada más vamos a leer del verso 1 al 3, donde dice, esto es para nosotros que hemos ya creído en el Señor, hermanos. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, fíjense mis hermanos, el Señor está poniendo el amor aquí a través del apóstol Pablo, pone el amor aún por encima de la generosidad, mis hermanos. De ese don, de ese atributo de la generosidad, aún el Señor dice, es más grande el amor, aún más grande que la fe, aún más grande que la profecía. El amor está puesto en un pedestal muy alto, pero que todos nosotros como cristianos somos llamados a estar allí, porque aquí nos dice, de nada te sirve, mi hermano, mi hermana, que tú o joven, persona que nos escuchas, de nada sirve, como ya decía Lili, que aún hagamos buenas obras, que aún yo diga, es que yo predico en la iglesia, si no tienes amor por los demás, de nada te sirve. Es que yo toco, si no tienes amor por los demás, de nada te sirve. Entonces vemos la gran importancia que tiene este atributo de Dios, desde su persona para con nosotros, como desde con nosotros para con los demás y lo que hacemos en toda nuestra vida. Así es. Así es. Y bueno, un ejemplo de este amor de Dios hacia nosotros lo podemos ver en lo que es la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que está en Lucas 15, 11 al 32, donde este joven, el hijo menor de este padre, le dice, ¿sabes qué, papá? Me quiero ir lejos de aquí, me quiero ir lejos de ti. Quiero vivir mi vida donde nadie me diga nada que hacer, donde yo esté libre de hacer lo que yo quiera. Y es más, dame mi herencia, dame mi parte que me corresponde. Era una falta de respeto, era el despreciar a su padre, porque una herencia se recibe cuando la persona ya falleció, cuando la persona ya murió, y su padre aún vivía, y él le dice, ¿sabes qué? No me importas tú, no me importas tú como padre, me importa lo tuyo. No me importas tú, sino lo que tú tienes y lo que tú me puedes dar. Y yo lo quiero ahora. Yo creo que el corazón del padre se debe haber entristecido muchísimo al que su hijo, ¿verdad?, le dijera, ¿sabes qué? No quiero estar contigo. El padre se lo da y él se va súper feliz pensando que eso era lo que le iba a dar realmente esa felicidad, y hasta que se le acabó el dinero, porque el dinero se acaba.
los deseos y las cosas, como hemos hablado en otros videos, se acaban. Entonces, él termina, al principio era despilfarrar y derrochar ese dinero en rameras, en sus placeres, en lo que su corazón deseaba, pero cuando se acaba ese dinero, él termina en un cochinero. Uh-huh. No sé cuántos han tenido la experiencia de ver un corral de cochinos o de puercos en lo natural, huele mal. Él estaba ahí con ellos y él aún deseaba comer su comida porque tenía tanta hambre y se vio tan así, ya con sus ropas sucias, sucio completamente y deseando comer esa comida que aún ellos estaban comiendo, que recordó a su padre. Uh-huh. Uh-huh. Que recordó que aún sus sirvientes de su padre tenían comida muchísimo mejor, ¿verdad? Que lo que en ese momento él se le estaba antojando. Entonces él dice, regresaré con mi padre, regresaré y le diré, ¿verdad? Padre, he pecado contra ti y he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces cuando su padre lo ve de lejos, uh-huh, su padre corre hacia él, uh-huh, corre y lo abraza. No le dice, quítate de aquí, no le dice, me has fallado. No, aún él lo había despreciado, pero el padre nunca dejó de amarlo. Uh-huh. Nunca dejó de amarlo, uh-huh, por lo que él había hecho. Uh-huh. Cuando él lo ve de lejos, corre y lo abraza y dice que lo besa, ¿verdad? Y le dice en ese momento a su hijo, perdóname, Padre, porque he pecado contra ti y he pecado contra Dios y contra ti. Así es. Por eso, muy importante, hermanos. Fíjense, esta historia de verdad que todas son hermosas, sí, y bonitas, sí, pero una historia muy bonita donde el Señor Jesús nos revela el carácter de Dios como un Padre. Y qué tan importante será precisamente el que nosotros conozcamos su palabra y conozcamos a Dios personalmente, cómo es en su carácter de Padre. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos lo que dice la palabra respecto a Dios, al atributo de Dios del amor por nosotros, puede ser que nos hagamos ideas falsas de cómo es Dios, o que tengamos un concepto errado de cómo es el amor de Dios. Porque cualquiera de nosotros podríamos pensar como padres que cuando regresa este hijo después de haber desgastado y derrochado todo ese dinero, cualquiera diría, no, pues Dios va a reaccionar y le va a decir, ahora sí ya, porque ya te acabaste todo, ahora sí ya vienes, ¿verdad? Pero por eso la importancia, jóvenes, hermanos, persona que me escuchas, amigo, amiga, de que tú conozcas personalmente al Señor en todos sus atributos. De que, como ya lo mencionaba Lili, el Señor se ha dado a conocer por medio de su palabra. Y allí es donde tú vas a encontrar verdaderamente cómo es el amor de Dios por nosotros. Porque es muy, muy peligroso el que tú te hagas un Dios de acuerdo a como tú piensas. Como tú crees. Porque puede ser que sea un Dios falso. Puede ser que tú pienses que, es que Dios es así o es así. Pero si no es el Dios de la Biblia, tú te estás haciendo un Dios a tu manera. Uh-huh. Entonces, por eso, jóvenes, hermanos, amigos, es importante que nosotros leamos nuestra palabra y veamos cómo es el amor de Dios, para que no tengamos un concepto equivocado del amor de Dios. Porque precisamente algo muy terrible y muy triste que pasa en las iglesias es que precisamente, y específicamente con este atributo de Dios del amor, muchas personas lo han mal entendido, mal interpretado y mal usado. Y se han ido a extremos. Uh-huh. Se han ido a extremos porque en algunas iglesias, por ejemplo, sobreenfatizan el amor de Dios y caen en un extremo donde dicen, no te preocupes, tú puedes hacer lo que tú quieras, Dios es amor, Dios te perdona, no hay ningún problema, y sobreenfatizan el amor de Dios por sobre sus demás atributos. Uh-huh. Pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Miren, hermanos, acompáñenme a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Déjenme que lo encuentre. Versos 6 y 7. Hebreos 12. Versos 6 y 7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces ahí podemos ver que Dios aún en su amor nos disciplina. De la misma manera que nosotros cuando disciplinamos a nuestros hijos, no lo hacemos porque los odiamos, ni para destruirlos, claro, sino porque los amamos. Pero vemos cómo en muchas iglesias han sobreenfatizado ese amor que ellos entienden que Dios tiene y dicen, no, Dios ya no te hace nada. No te preocupes. Aún yo puedo seguir viviendo así porque Ajá. Dios es amor. Ajá. Pero si no entendemos el amor de Dios, ¿cómo estamos basando eso, nuestra fe, en lo que yo pienso y no lo que Dios en un dice? Concepto equivocado que tiene mucha de la generación de este día, donde pensamos que amor es déjame hacer lo que yo quiera. Lo que yo siento. Es déjame vivir como yo quiera. Si me amas, tú me vas a permitir que yo haga lo que yo quiera y no voy a tener ninguna consecuencia. Entonces, no, vemos que ese no es el amor de Dios, que precisamente Dios al que ama, disciplina. Y eso es parte del amor de Dios. No es que Dios nos discipline porque no nos ama, sino precisamente porque te ama. Y bueno, esto es por un lado los que sobreenfatizan. Claro. Pero también hay los que dejan totalmente de lado el amor de Dios y la misericordia y su gracia. Sí. Los que de plano dicen, no, yo no voy a enseñar de esto en la iglesia, de su gracia, de su perdón, porque si no la gente entonces se va a lanzar a pecar. Entonces tampoco nos podemos ir a ese extremo porque la Biblia también lo enseña. Y hay de aquel del que le quite, y hay de aquel del que le ponga. Nosotros no podemos ni quitarle ni ponerle. Tenemos que enseñar todo el consejo de Dios como está escrito. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé de verdad la gracia para poder enseñar su palabra como está. No solamente escuchar el lado A, sino también el lado B. Y enseñar los dos lados también. Así es, sí, así es. Y precisamente un error muy común que cometemos nosotros, mayormente como cristianos, pero en general, es sujetar el amor de Dios de acuerdo a nuestras circunstancias, amor. Porque decimos, si yo estoy, por ejemplo, si tengo dinero, es que Dios me ama. Soy su consentido. Ajá, porque tengo dinero. Pero entonces si no tengo, es que Dios no me ama. Entonces, qué bendecido estaba el rico y qué maldecido estaba Lázaro. Pero vemos al final que el rico se fue al infierno y Lázaro estaba en el seno de Abraham. O qué bendecidos están los narcotraficantes, estos que hacen, qué bendecidos por Dios están, y nosotros cuando nos falta entonces estamos maldecidos. Es porque Dios no me ama. Es que Dios no me ama porque no me da dinero. No debemos de sujetar el amor de Dios a nuestras circunstancias, mis hermanos. O el que dice, es que si yo estoy sano, es porque Dios a mí sí me ama. Y si estoy enfermo, es porque Dios a mí no me ama. No es así, mis hermanos. Entonces al apóstol Pablo dice que cuando él tenía esa enfermedad, dice que él rogó 3 veces al Señor para que se la quitase, y el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Así es. Y imagínate, el apóstol Pablo que sufrió, dice que persecución, hambre, desnudez, aún este aguijón, que le rogaba al Señor, solamente él sabía lo que sentía en su cuerpo, en su carne, ¿verdad? Porque cuando hemos sentido un dolor, nuestra carne y nuestro ser se duele. Entonces, el Señor odiaba al apóstol Pablo porque pobre, no le pasaba de todo, ¿no? Su amor no se medía a lo que él estaba viviendo, ¿no? Así es. Entonces, ninguna de nuestras circunstancias nosotros debemos de tomarlas como que si Dios nos ame o no nos ame, mis hermanos. El hecho de que te falte dinero, el hecho de que a lo mejor te esté pasando algo en este momento, una enfermedad, puede ser que simplemente Dios está tratando de acercarte más a Él, mi hermano, aún con esa circunstancia. Entonces no cometamos ese error de sujetar a Dios o el amor de Dios a nuestras circunstancias, porque es un error que cometemos muy, muy comúnmente. Así es. Entonces, algo más que podríamos decir es que para poder amar a Dios, mis hermanos, necesitamos primeramente que Dios nos ame a nosotros. Podríamos escuchar tal vez alguna persona que dijera, no, yo no necesito que Dios me ame para amarlo.
Pero la verdad es que la Biblia no enseña eso. Miren, si ustedes me acompañan a la primera carta de Juan, capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, verso 19. ¿Qué es lo que dice ahí, amor? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así es. Yo no puedo amar a Dios si Dios no me ama primero a mí. ¿Por qué? Porque el amor se origina en Dios, no en nosotros. Dios no aprende a amar. Dios es amor. Nosotros debemos de aprender a amar. Nosotros no sabemos cómo amar. Y si tú, mi hermano, mi hermana, persona, puedes decir que en el día de hoy puedes decir yo amo a Dios, es porque Dios te ha amado a ti primero. Aquí lo dice la Biblia bien clara. Amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Pero, ¿qué quiere decir esa palabra amor? Cuando hablamos de esa palabra amor, ¿podemos hablar de ese atributo de Dios? Oh, palabra amor. De esa... ¿Me dices a mí amor? ¿Me estás diciendo? Cuando hablamos de esa palabra amor, en esta cuestión del atributo de Dios, podemos decir, como ya lo había mencionado Lili, que el amor de Dios es incondicional para con nosotros. ¿Qué queremos decir con esto? Que no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame. No hay nada en ti que provoque que Dios te ame, mi hermano, mi hermana, persona, amigo, amiga que nos escuchas. No existe nada en ti. No es por lo que tú hagas. No es porque tú sirvas en una iglesia, joven, hermano. No es porque tú prediques. No hay nada que yo pueda hacer. Aún la palabra dice que mis mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. No es porque tú te portas bien. La única razón por la que Dios nos ama es porque Él es amor. Así lo vemos en Efesios capítulo 1. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, mis hermanos. Verso 5. Fíjense lo que dice. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios nos amó nada más porque Él quiso amarnos, hermanos. Solamente porque Él quiso. No existe nada en nosotros que podamos hacer, o no existe ni existía algo por lo que Dios quisiera amarnos, sino todo lo contrario. Más bien existían varias razones y varios motivos para que Dios nos odiara, para que Dios nos destruyera. Por ejemplo, dice en Romanos capítulo 5, del 6 al 8, que nosotros siendo enemigos, siendo pecadores, Él nos amó. O sea, en realidad no habían motivos, mi hermano, mi hermana. Así que si tú dices que yo siento que nadie me ama, ¿de verdad después de escuchar esto puedes decir que nadie te ama? Aquí dice Dios que aún siendo su palabra, siendo aún sus enemigos, Dios nos amó. Así es. Y como el ejemplo que habíamos dado, ¿verdad? Del hijo pródigo, Dios, haciendo como un paralelo a lo que era este padre, y este padre nunca dejó de amarlo. Aún cuando él estaba haciendo todo esto, nunca dejó de amarlo. Y no lo amaba porque se lo merecía, sino porque era su hijo. Así es el amor de Dios para con nosotros. Así como el Padre se compadece dice que así como el Padre se compadece con sus hijos, el Señor se compadece con los que le temen. Así es. Dios se compadece con los que le temen, y Él fue movido a misericordia. Este Padre fue movido a misericordia, ¿verdad? Al ver a su hijo. Así y aunque es. lo vio en la distancia y lo vio lejos, Él lo esperó y corrió a abrazarlo, ¿verdad? Entonces, de igual manera, nosotros a lo mejor si en algún momento nos sentimos alejados de Dios, o como decía, que nadie nos ama, créanme, el Señor ama a todos. Él nos ama, y realmente Él está igual esperando a que nosotros nos acerquemos a Él sin miedo, ¿no? A lo mejor hemos pecado, a lo mejor realmente hemos hecho cosas que no, pero de no tener ese miedo de acercarnos a este Dios misericordioso y amoroso que nos ha amado por la eternidad. Así es, así es. Sobreenfatizamos lo mismo, la importancia de conocer el amor de Dios y cómo es que nos ama. Porque precisamente debemos de saber que Dios, incluso yo he escuchado personas, o hay canciones que dicen,
Por ahí hay una canción que dice, ¿qué puedo hacer para que me ames más? Pero la palabra de Dios dice que su amor es inmutable y que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, su amor por nosotros, mi hermana, mi hermano, no va a aumentar más por el hecho de que te portes bien, porque su amor tampoco no cambia como el nuestro, como ya lo mencionaba Lili, de que nuestro amor sí es muy cambiante, que hoy podemos estar delante del altar diciéndole a un hombre o una mujer, diciéndole te voy a amar por siempre, y en 1 año o 2 años o a veces hasta en 1 mes ya diciéndole ya no te soporto, ya no te aguanto. Entonces el amor de Dios no es así. No puedo hacer nada para que Dios me ame más, porque el carácter de Dios es inmutable, es incambiante. Su amor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, mi hermano. Tus mejores obras no pueden hacer que Dios te ame más. Aún eso sería como una jactancia. Es que yo hago esto para que Dios me ame más. No, mi hermano. El amor de Dios nunca ni disminuye ni crece tampoco, porque Dios es inmutable, es incambiable. Y también su amor es sacrificial, porque ese amor sacrificial que Él hizo y nos muestra, ¿verdad? También en Juan 3:16, donde dice, ¿verdad? Que porque de tal manera, ¿verdad? Porque de tal manera, de esa manera, no hubo otra manera de cómo pudo haberlo expresado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Él mismo vino encarnado y se entregó a sí mismo. Se dio a sí mismo. Y esa es la manera en el que Él nos muestra su amor, porque es la única manera que vamos a poder estar reconciliados con Él. No había otra manera. Él no solamente vino a nacer, sino Él vino a morir por nosotros. El Padre envía a su Hijo para que fuera rechazado. Así es. Para que fuera maltratado, para que fuera odiado. Y aún uno de los que ya a lo mejor tienen el privilegio de ser padres, cuando rechazan a tu hijo o cuando le hacen algo, ¿verdad?, a tu hijo, te duele en tu corazón. La verdad es que poder entender ese amor de Dios, no nos quedamos cortos realmente el poder entender, y no razonemos, sino que esto es de fe realmente, decir, ¿cómo es posible que Dios mismo envíe a su Hijo para que las personas aún lo empujaban cuando Él estaba hablando? Dice en una ocasión que Él estaba predicando y lo empujaron los fariseos, o sea, y dice que se fue al peñasco, ¿no? Realmente se resbaló y lo odiaban, o sea, lo escuchaban hablar, y dice que sus dientes crujían, ¿no?, de envidia hacia Jesús. Lo odiaron, lo despreciaron, lo traicionaron, y aún Judas, que era escogido como uno de sus discípulos, cuando estaba con Él, aún Jesús ya sabía que lo iba a traicionar y lo seguía amando. Y aun cuando Él viene y le da el beso, le dice amigo. Entonces, realmente Dios nos ama, y esa es su muestra de amor para con nosotros. El que Él se entrega a sí mismo para morir por nuestros pecados y poder estar reconciliados con Él y aceptarnos ahora como sus hijos. Así es, y la verdad es que nosotros no somos diferentes aún de esos fariseos, mis hermanos. Nosotros no somos diferentes aún de ese hijo pródigo, que muchas veces decimos amar a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Porque como maridos muchas veces podemos decir que amamos a Dios y que le obedecemos, pero seguimos siendo groseros o seguimos todavía maltratando a nuestras esposas. O a lo mejor como esposa sigue siendo una esposa gritona, una esposa respondona, que no respetas a tu marido, pero dices que amas a Dios. Entonces no somos diferentes de ninguno de esos personajes, de los fariseos. No somos diferentes del hijo pródigo. Precisamente por eso es que necesitamos el amor de Dios. Joven, hermano, hermana, que me escuches en este día, tal vez hoy en este día tú te has alejado mucho del amor de Dios, así como ese hijo pródigo. A lo mejor has cometido muchos pecados, a lo mejor te has ido muy lejos, pero tienes que entender que Dios, aún si eres hijo de Él y si aún no lo has conocido, Dios te está esperando también para que vengas y te reconcilies. No importa el tamaño del pecado que hayas hecho, Dios te está esperando y para que vengas y te reconcilies con Él. Sea que ya lo has conocido, sea que seas cristiano, o sea que nunca has tenido esa relación con Él,
Dios te ama y está esperando que vengas y te reconcilies con Él. Y ahora, esto no estamos diciendo que juguemos con la gracia, ni que podamos hacer lo que queramos como cristianos tampoco, pero una realidad es que Dios no dejó de amar a Adán y a Eva cuando pecaron. Tuvieron una consecuencia, tuvieron un castigo, pero Dios no los dejó de amar. Así es que si nosotros somos como cristianos, debemos de tener aún esa esperanza de que Dios va a tratar con mi vida si yo he pecado, pero no me va a dejar de amar. Dios no me deja de amar, joven, pero sí va a tratar contigo. Dios no te va a dejar así como estás. Así como con David. David, cuando pecó con Betsabé, asesinó a Urías, el marido de ella, Dios no dejó de amarlo, pero hubieron consecuencias terribles para la vida de David, para su casa. Lo mismo pasó con Moisés, cuando le dijo, háblale a la roca, y él le pegó desobedeciendo a Dios enfrente de todo el pueblo, y el Señor le dijo, Moisés, no vas a entrar a la tierra. Entonces sí es cierto que Dios nos ama, no nos deja de amar aun cuando le fallamos, pero las consecuencias vienen, jóvenes. Y definitivamente hay un cambio cuando tú estás como este hijo pródigo, que estás en el cochinero y que en alguna ocasión, ¿verdad? Llegamos al hoyo total, y que Dios nos saca y en su misericordia, aún por su voluntad, como decía en la palabra, nos llama y nos recuerda de ese amor. Él viene y nos perdona, pero ya en cuanto nosotros, como hablábamos en el video pasado, cuando ya hay ese perdón, ahora hay un estilo de vida diferente, porque hemos entendido su amor, porque este hijo decía, no soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo, mas sin en cambio Dios le perdona, porque vio realmente su arrepentimiento, de decir, te fallé, te desprecié, me alejé de ti, quería estar lejos de ti, quería hacer lo que yo quería, pero ahora reconozco que no es así. Y que te necesito. Entonces el Señor, y bueno, en lo que es la historia, este padre aún, ¿verdad? Hizo una fiesta, porque dice, mi hijo estaba muerto, pero ahora ha revivido. Mi hijo estaba perdido, pero ahora ha sido hallado. Y el Señor nos encuentra, el Señor realmente nos halla, dice, realmente el Señor nos abraza, nos perdona, nos renueva, ¿sí? Y nada le da más, de verdad, ese gozo de tener un hijo restaurado, renovado, no el mismo, no jugar con su gracia, porque hemos entendido el sacrificio que le costó a Él en esa cruz, y dejar realmente que las personas le hicieran, porque no lo mataron, Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Así es, y es que ahí vemos otra de las características del amor de Dios, que el amor de Dios es demostrable, o lo demuestra. Precisamente Él demostró su amor por nosotros, y esa es otra diferencia con nosotros como personas. También. Que muchas veces nosotros podemos decir que amamos y amamos, como el ejemplo que da un pastor muy conocido. Pero con la boca. Como da un ejemplo que da un pastor muy conocido, donde dice que estaba el marido y siempre le decía a la esposa, ¡ay, cuánto te amo! Y cuánto te amo, y cuánto te amo. Y siempre se la pasaba diciéndole, ¿cuánto te amo? Y ya sabes que te amo. Hasta que un día fastidiada la mujer le dijo, pues ya demuéstramelo. Ya no me lo digas, mejor demuéstrame que me amas. Y eso se da tanto para con Dios. La palabra dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y esa es la razón y la motivación del por qué ahora nosotros obedecemos. Así es, porque muchas veces, yo amo a Dios, pero volvemos a lo mismo. Yo puedo decir que amo a Dios con mi boca, pero mis hechos gritan todo lo contrario. Mis hechos dicen que yo tengo tiempo para todo menos para Dios. Y a Dios no lo podemos engañar. Sí, tengo tiempo para todo menos para leer su palabra. Tengo tiempo para todo menos para orar. Entonces, volvemos a lo mismo. Como esposo puedo decir que amo a Dios, pero sigo maltratando a mi esposa y a mis hijos. Como esposa, otra vez, puedo decir que amo a Dios, pero sigo siendo gritona, una mujer gritona, respondona. Como hijo puedo decir que amo a Dios, pero no respeto a mis padres, soy desobediente, soy malagradecido. Entonces, ¿dónde está ese amor por Dios? Dios demuestra su amor por nosotros. Pero bueno, ahí es donde vemos precisamente que, gracias a Dios, que el amor de Dios no es como el nuestro. Sí, gracias a Dios. Que podemos decir que amamos y amamos, pero realmente nuestra vida y nuestra manera de comportarnos
es totalmente otra. Bueno, pues... una última más. El amor de Dios también es discernible. Podemos decir que el amor de Dios, ¿qué quiero decir con esto? Que el amor de Dios se puede discernir. De la misma manera que en lo natural, mis hermanos, tú puedes saber cuando alguien te ama y cuando alguien no te ama también. Aunque la persona venga y te diga, oh, cuánto te aprecio, cuánto te estimo, cuánto esto, dentro de ti puedes saber cuando es verdad y cuando te lo están diciendo nada más por decírtelo también. Y eso es como un radar que Dios nos ha dado y que lo vemos aún cuando los niños son pequeños. Cómo los niños saben cuando una persona los quiere y cuando una persona no. Por eso vemos cómo los niños se les acercan más con confianza a unas personas que a otras. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Lo importante no es si podemos discernir si una persona nos ama o no. Lo importante es que podemos estar seguros que Dios no es como nosotros y podemos estar seguros de que Dios sí nos ama. 100% seguros de que el amor de Dios es verdadero para con nosotros. Así es. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios por ese amor tan maravilloso que nos ha ofrecido y que nos ofrece a todos, aún como dice, ¿verdad? A todo el mundo. Así es, así es. Y bueno, les leemos primera de Juan, capítulo 4, verso 8. ¿Ya lo tienen? Sí. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así es, así es. Entonces, pues ahí está la exhortación de parte de Dios a nuestras vidas, de que si somos cristianos y si somos hijos de Dios y no amamos a los demás, realmente no hemos venido al conocimiento de los demás. Y bueno, y vamos a estar hablando, ¿verdad?, en un video más adelante, a lo mejor más detallado, el amor hacia las demás personas, pero queremos dejar este video aquí, hasta aquí, por el momento, y bueno, dejando en sus corazones, ¿verdad?, que el Señor les ama y que podamos realmente reconciliarnos con Él y poder valorar ese amor que Él ha tenido para con nosotros al entregarse en esa cruz y sufrir y padecer y aún padecer la ira de Dios en su vida. Cuando Él estaba muriendo en esa cruz estaba pensando en ti específicamente como persona. Así es que no despreciemos al Señor, realmente no endurezcamos nuestro corazón, sino que realmente podamos aceptar ese gran amor que en ningún otro lado vamos a poder obtener. Que es el amor de Dios. Así es. Hoy es el día de reconciliación, jóvenes, hermanos, persona que nos escuchas. Hoy es el día que vengas y te reconcilies con Dios y que a lo mejor por primera vez puedas decir, sé que alguien me ama y me siento amado por Dios. Y nunca va a cambiar su amor. Así es. Okay, bueno, mis hermanos, pues que Dios los bendiga a todos. Que Dios les bendiga. Ojalá que sea de bendición. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bye. Bye, hermanos.